Bendiciones a cada uno de ustedes que una vez más están conectados acá con esta su página Reino Unido Centro de Oración. Les damos las gracias por ser parte de nosotros y les invitamos a que sigan con nosotros a lo que Dios quiera mandar a través de este tipo de mensajes. I'd like to take a few minutes at this time to thank to all of the English speakers for their support, for following this page, even though they don't understand, they don't speak Spanish. But they are being supporting this page, and I know they don't speak Spanish, but there is a universal language that God uses through this page, which is the love spiritual language. So that's why through the Holy Spirit, God is talking through us to all of those who wants to grow up in the Word of God. So thank you very much for your support, and we invite you to continue being part of this page, and God is going to do great things through us, and it'll be the time of God that is going to be a translator, somebody to translate these kind of messages to you, so everybody's going to be in the same path. So thank you very much. God bless you in the name of Jesus Christ. We love you. En esta hora vamos a crecer en la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes porque han dispuesto este tiempo. Y en esta hora vamos a movernos bajo un tema que Dios me ha permitido titular ¿por gracia o por obras? Por gracia o por obras es la confusión para muchos que en este tiempo están moviéndose de manera humana, de manera natural, de manera normal como personas, y piensan que por su mover, por su actuar, Dios está tomando en cuenta cada una de las cosas que ellos hacen. Pero a través de la palabra, que es nuestro testimonio vivo, veremos si las obras que realizamos llegan al cielo o simplemente quedan acá en la tierra, y cuáles son las obras que nosotros realizamos y que llegan a la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que si usted que está viendo o mirará esta enseñanza tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito porque es importante que usted corrobore para que usted vea si es el Señor hablando a su vida, porque toda palabra que viene en lo que Dios ha dejado a través de la Biblia es palabra de Dios. Así de que lo invito, si usted tiene acceso a ella, y la abra en el libro de Efesios. Vamos a ver el libro de Efesios en el capítulo 2 y estaremos leyendo los versículos del 8 al 10. Y leeremos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bendito Dios, porque cuando usted retrocede un poco en este capítulo 2 de Efesios, usted mirará que en los versículos del 1 al 7, Dios está hablando acerca de la condición caída del hombre. Cómo es que el hombre vivía en una condición en la cual estaba muerta en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo dice, porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros hacía lo propio, cada uno de nosotros hacía su propia voluntad, y delante de los ojos de Dios cada uno de nosotros estaba muerto espiritualmente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. O sea, del mismo Satanás, el Dios con minúscula, que es el príncipe que gobierna acá en el mundo a aquellos que son hacedores de maldad. Condición en la cual muchos hasta el día de hoy aún caminan. Pero Dios nos permitirá en esta hora entender cuál es la posición, cuáles son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos y cuáles son aquellas que son obras vivas, porque déjeme decirle que en el mover del hombre, en todo lo que realiza acá en la tierra, las obras se dividen en dos secciones, se clasifican solamente en dos grupos, y una de ellas son las obras vivas y otras son las obras muertas. Veremos cuáles son las obras muertas, si realmente llegan a la presencia de Dios o quedan acá en la tierra, y cuáles son las obras vivas y cuál es el antídoto, cuál es el elemento que necesitan llevar para que tomen esa condición de ser obras vivas. Pero en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, él redunda en dos temas fundamentales.
el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo, viene a redundar sobre dos temas fundamentales de los cuales el hombre tiene que apropiarse. Uno de ellos es el modo, la manera de cómo Dios redime al hombre caído. Dije en los primeros versículos del 1 al 7, Dios habla de la condición del hombre caído, de aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, el tema principal que trae a través de la venida de Cristo acá en la tierra, es traer el modo de cómo Dios redime a aquel hombre que está bajo esclavitud satánica, de aquel hombre que está en una condición caída delante de los ojos de Dios. Y el segundo tema del cual el Nuevo Testamento trae como fundamento para que nosotros nos apropiemos de él es la manera de vivir de los redimidos. Dije ya, el primer fundamento que Dios trae en el Nuevo Testamento es cómo Dios redime al hombre caído, a la humanidad, al hombre que ha caído en transgresión. Y el segundo tema fundamental en el Nuevo Testamento es el modo de vivir de todos aquellos que hemos sido redimidos. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver la lectura bíblica y qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Veamos primeramente qué es lo que Dios habla en este libro de Efesios capítulo 2. En estos temas, dije ya, Dios toma dos fundamentos. Dios toma dos temas tan importantes de los cuales nosotros debemos apropiarnos, pero en esta hora vamos a hablar del tema primero, que es el modo del cual Dios redime al hombre caído, y esto se encuentra en los capítulos del 1 al 3 de Efesios, que es donde Dios pone el orden, el elemento, la manera en la que Él redime a todo aquello que ha sido caído desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿cómo es que Dios redime al hombre caído? Veamos entonces la lectura que tuvimos en el libro de Efesios. En el capítulo 2, en los versículos 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a caminar bajo ese fundamento, bajo ese principio, porque es tan importante que nosotros veamos que Dios hace separación de obras. Cuando Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto significa que Dios por gracia, por misericordia, por generosidad, viene al hombre y lo reposiciona a aquella condición que ya se había perdido. Por gracia. ¿Qué es gracia para nosotros? Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un favor que se recibe de alguien superior a nosotros. Usualmente la gracia o el regalo o el beneficio viene de un superior a un inferior. Nosotros no podemos decir que nosotros le damos gracia a Dios. Nosotros no podemos decir que somos generosos, que somos misericordiosos con Dios, porque el término gracia es un término que usualmente se usa de un superior a un inferior. Y nosotros, como creados por Dios, como ovejas de su prado, dice la palabra, nosotros somos recibidores de la gracia de Dios, gracia misma que no estaba Él obligado a hacerlo. Sin embargo, su amor es tan extenso, su generosidad es tal que expone todo aquello que debe exponer a través de Cristo Jesús, y viene a nosotros ese regalo inmerecido. Pero si por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Don es un regalo. Don es algo que llega a nuestras vidas de parte de alguien que nos está queriendo hacer sentir bien. O sea, si es un don de Dios, es un regalo, algo que ha sido inmerecido, pero es un regalo que tiene trascendencia eterna. Entonces, si la gracia, que es la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, llega a nosotros por fe, hay un elemento importante del cual la gracia tiene que tener acceso a través de él. Dice por gracia, pero hay un elemento del cual nosotros debemos también poner en práctica. Por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo, porque es a través de Cristo que nosotros vamos a recibir la gracia de Dios, y sin esa fe simplemente la gracia no es recibida. Porque es un regalo de Dios, es algo inmerecido, pero hay un elemento de lo cual nosotros debemos hacer uso para tener acceso a esa gracia bendita. Y dice, y esto no de nosotros, o sea, no hay elemento alguno que nosotros tengamos que agregar.
Dios termina la obra por su gracia a través de la fe que nosotros tengamos en Cristo. Pero ¿cómo es que algunos vienen entonces y tratan de hacer obras humanas para poder agradar a Dios, para poder sentir en ellos mismos la satisfacción de creer que a través de estas obras humanas ellos están alcanzando la salvación? Hay quienes que quizá carguen una cruz de madera, caminándola por largas distancias. Hay quienes que quizá estén pelándose las rodillas en penitencia, llegando de un lugar distante a otro. Hay quienes que quizás estén flagelando, golpeándose el cuerpo con cadenas, con alambres, hasta sangrarse, pensando que es la manera en la que agradarán delante de los ojos de Dios y a través de los cuales Dios va a traer salvación a sus vidas o perdón. Hay quienes que quizá estén cargando andas por 7 años, porque dicen que si no lo hacen por 7 años recorriendo en una procesión, entonces tampoco alcanzarán la salvación y caerán en condenación delante de los ojos de Dios. Hay quienes que realizan obras benéficas. Hay quienes que han sido muy reconocidos por obras que han realizado. Personajes como Teresa de Calcuta, que es de Albania, de Macedonia. Personajes como la princesa Diana. Personajes como el mismo Papá Noel, que daba regalos para los días de Navidad y se hizo famoso. Muchos piensan que a través de esas obras benéficas, que a través de obras sociales, obras comunitarias, a través de todo aquello que ellos hacen a través de donaciones, piensan que tras esas obras humanas, quedando bien con los seres humanos, serán aceptos delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser aceptos delante de los ojos de Dios si Dios mismo dice que nosotros ya no tenemos que hacer nada más? Porque ya la obra a través de la gracia de Dios por fe en Cristo que nosotros pongamos viene automáticamente a nuestras vidas a ser un don de Dios, un regalo inmerecido que nosotros recibimos, pero porque Dios ha extendido su favor, Dios ha extendido su misericordia a nuestras vidas y a través de la fe que nosotros pongamos en Cristo, entonces la gracia va a llegar a nuestras vidas. Las obras que nosotros tengamos que recibir delante de Dios son obras que ya fueron completadas. Las obras ya fueron terminadas. Las obras se completaron en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo, porque terminado está, hecho está, consumado es. O sea, la obra redentora de Dios, aquella obra por gracia que iba a llegar a nuestras vidas, tuvo completación en la cruz del Calvario. O sea, no hay obras que nosotros podamos realizar. Podemos ser generosos. Podemos nosotros ser personas muy sociables, podemos ser personas benéficas, podemos ser personas que quizá hagamos el bien a otro, pero hay obras que pueden ser muertas. Usted recuerde que los fariseos y todo el grupo de religiosos que en el tiempo de Jesucristo hacían obras que al ojo humano eran obras buenas. Jesucristo dijo que pusiéramos en la lupa tales obras porque habían obras que eran obras muertas. Porque Él dijo, cuando vosotros deis limosna, no hagáis sonar trompeta, no sonéis campana, para que todos vean que tú estás siendo generoso al dar limosna a aquel necesitado. Pero Jesucristo dijo que tu mano izquierda no sepa lo que tu derecha hace. O sea, es un secreto en lo cual las obras para Dios tienen que ser realizadas. Pero obras que son aceptas delante de Dios ya llevan un elemento importante. Y ese elemento tiene que ser la fe en Jesucristo. Toda obra que toda persona haga, pero sin tener a Cristo en su corazón, déjeme decirle que no soy yo quien lo digo, sino la palabra del Señor, que es evidente, la palabra del Señor, que es el fundamento, del cual el mismo Pablo en Efesios 2:20 dice, y fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, lo que la palabra respalda, lo que la palabra del Señor nos da como evidencia, es aquello que nosotros seguimos si nosotros queremos ver al filo de la palabra qué obras en nosotros son aceptas delante del Señor para que trasciendan al cielo y cuáles son las obras que se quedan acá simplemente como obras benéficas, como obras sociales, como obras que quedan acá en el nivel humano y que no trascienden a lo eterno para que en nosotros sea contado en el día venidero.
¿Cuáles son entonces las obras que para nosotros tienen que ser aceptas? El hecho de golpearnos el cuerpo, el hecho de decir nosotros, no, yo vengo a esto, vengo a lo otro, y aunque estoy cansado, he hecho esto y lo otro, pero vengo a esto y Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Sí, pero ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es la postura de tu corazón? ¿Cuál es tu mente trabajando en ello? Si realmente tu corazón está queriendo agradar a Dios antes que al hombre mismo, si tú estás manteniendo en el secreto aquel esfuerzo o sacrificio físico que tú estás realizando, ciertamente Jesucristo dijo, esas obras te son contadas. Por eso de que cuáles son las obras que nosotros debemos tener entonces en cuenta, cuáles son las obras que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Nosotros ya tenemos un elemento del cual Dios hará uso a través de las obras que realicemos, pero ¿estamos nosotros realmente realizando esas obras, siguiendo el estandarte de Dios, siguiendo el elemento, siguiendo las ordenanzas, los estatutos y los requisitos que Dios ha definido para que las obras que nosotros realicemos sean aceptas delante de su presencia? Detengámonos un tiempo y meditemos de qué manera nosotros hacemos el bien a los demás. Si nosotros estamos queriendo quedar bien ante los hombres, o si queremos nosotros hacer obras que hablen directamente a nuestro corazón para que Dios las vea y las tome en cuenta y sean obras que no sean aceptas en su presencia. ¿Cuáles son las obras? Veamos. Lo invito a usted que tiene su Biblia para que veamos ahora el versículo 10, y este es el tipo de obras que usted y yo debemos realizar. Las obras que Dios quiere que nosotros realicemos son las obras que vienen directamente de un Cristo vívido en nuestro corazón. Obras que trasciendan, obras que sean testimonio de la gloria de Dios, obras que lejos de que nosotros seamos glorificados, sea el Dios viviente el que sea el centro de la obra que nosotros realicemos, para que todo aquel que vea el testimonio nuestro vea el reflejo como un espejo de Cristo puesto en nosotros, para que a través de la obra el nombre de Él sea glorificado. Juan 3:30, cuando hablaba Juan el Bautista, él dijo, porque necesario es que yo mengüe y que Él crezca, porque necesario es en cada una de nuestras obras que Cristo crezca y que nosotros menguemos, sin dejar nosotros de reconocer que como instrumentos suyos, esa es la postura de la cual nosotros debemos estar manteniéndonos siempre. Dice así en el versículo 10 de la lectura que tuvimos de Efesios 2:10. Dice así, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente la palabra nos dice que las obras que nosotros vamos a realizar son las obras que de antemano Dios ha preparado, porque ya hay un linaje, hay un modelaje, ya hay un estándar de vida que Dios ha preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde que nosotros habíamos sido ya preparados y predestinados para que las obras que nosotros realizásemos fueran obras dignas, de las cuales el nombre de Dios estuviera glorificado a través del Cristo vivo que mora dentro de nosotros. Recuerde que las obras que nosotros realizamos acá, de las cuales nosotros vamos a dar cuenta, y necesario es que ellas trasciendan. Que trasciendan, porque realmente nosotros nada nos llevaremos si no somos la generación que esperemos vivos al Cristo de la gloria. Si nosotros estaremos ya en un sepulcro y seremos levantados de Él para encontrarnos con Cristo en las nubes en el bendito día del arrebatamiento de la iglesia, entonces esas obras serán las únicas que nosotros nos llevemos. Nada automáticamente de lo que ahora está acá en la tierra misma y el cielo que pasarán, nada se irá con nadie por mucho que posea. Pero las obras que nosotros realicemos es aquello que son nuestra representación delante de los ojos de Dios, porque son los tesoros que nosotros habremos ya albergado, lo que nosotros vayamos ya acumulando en la presencia de aquel que es el más grande contador de todos los tiempos, porque tiene un libro en el cual Él está llevando en contabilidad cada una de las obras que nosotros estemos realizando. Recuerde que cuando 2 de Corintios 5:10 habla acerca del tribunal de Cristo, dice, porque necesario es que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en la carne, sea bueno o sea malo. O sea, las obras que nosotros vamos a realizar tienen que ser obras vivas, obras que glorifiquen el nombre de Dios a través de Cristo, obras que hablen de Cristo a través del testimonio nuestro, obras
que sin importar cuál sea lo que usted haga, pueda usted tal vez cruzar a una ancianita de un lado a otro en la calle, pueda tal vez usted darle un centavo, un quetzal, un dólar o cualquier ayuda económica a cualquier persona, pero si usted lo hace con un corazón generoso, si usted lo hace poniendo a Cristo en esa postura, usted entenderá que cuando Cristo dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a uno de mis necesitados, a uno que estaba pasando en tiempo de necesidad, a mí lo hiciste. O sea, cada una de las obras que nosotros realicemos, cada una de las obras nos son contadas, pero si las obras trascienden, que no queden nada más acá en la tierra, sino que lleguen a la presencia del Dios viviente y Él en su libro de contabilidad almacene cada una de las obras de las cuales usted y yo recibiremos nuestros galardones en el bendito tribunal de Cristo, en el día en el que la iglesia se presente. Nosotros necesitamos reconocer que cualquier obra física como persona que nosotros realicemos acá no es ayuda a Dios. No piense usted que cualquier obra, por benéfica, por buena que sea, nosotros haremos ayuda a Dios, porque la obra ya fue completada, la obra ya se terminó, la obra por gracia en redención al ser humano ya fue terminada en la cruz del Calvario y nada necesitamos nosotros añadir a ello porque ya está terminada. La obra redentora, la obra salvadora en nosotros no necesita obra física alguna en nosotros, salvo la que trascienda espiritualmente. ¿Quiere usted que las obras que usted realice sean obras que le cuenten en la presencia del Dios viviente? Las obras que nosotros realizamos son las obras de las cuales a través del apóstol Juan, Dios le dio en revelación para que en las palabras de Juan nosotros entendiéramos que la obra que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario fue una obra que ya está completada, fue una obra que ya terminó su función, fue una obra de la cual en el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay obra alguna de la cual nosotros necesitamos completar. Toda la obra ya fue terminada, toda la obra ya fue completada y ninguna de las cosas que nosotros hagamos, por más que queramos nosotros quedar bien ante los ojos de Dios, si no tienen el antídoto espiritual, si no tienen la fe en Cristo, si no tienen el modelaje de Jesucristo en cada una de las obras que nosotros realicemos, lastimosamente estaremos pensando que quedamos bien ante Dios, pero estaremos nublados, tendremos una nubosidad en nuestros ojos, habrá una escama como la que cayó de Pablo cuando él se movía solamente en religión sin llevar el testimonio del Dios viviente a través de su actuar. Será entonces esas escamas que caerán, pero quizás sea demasiado tarde para nosotros. Estaremos pensando que quizá golpearnos el cuerpo, flagelándonos o sangrándonos la espalda o cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros estaremos trayendo a Dios lástima, misericordia, conmiseración o cualquier tipo de sentimiento del cual llamemos la atención de Dios para que Él nos haga aceptos a través de las obras que realizamos. Déjeme decirle que esos son principios que nada más el hombre ha creado porque ha prestado su mente a que Satanás venga y trastorne la verdad de Dios. Al cambiar la verdad de Dios, Satanás la ha convertido en mentira y muchos piensan que haciendo obras benéficas, pero sin venir a Cristo, automáticamente su salvación está asegurada. En este momento Dios está queriendo que la iglesia de Cristo y el mundo entero en estos tiempos que cada vez son más escasos, nosotros reconozcamos que hay un valor tan importante en Cristo, porque solamente a través de Él nosotros recibiremos la herencia de vida, solamente a través de Cristo nosotros llegaremos a alcanzar la tan bendita esperanza de la que Pablo dijo, porque es esa la esperanza que nos mantiene, sin importar todo el vituperio que nosotros estemos pasando, sin importar de qué manera el evangelio, muchos lo han cambiado, muchos lo han tergiversado, muchos la verdad la han convertido en negocio y la palabra del Señor la han convertido en una carrera secular más, de la cual han ido a colegios, a institutos de preparación, y han convertido el bendito evangelio solamente en una profesión para poder cumplir sus compromisos familiares o sociales acá dentro de su familia. La palabra del Señor, el evangelio, es más que allá.
de una carrera universitaria o de cualquier tipo secular que nosotros podamos tener. Cuando Pablo habla de la profesión, de la bendita profesión, del llamado de Dios que él tenía en Cristo Jesús, él hablaba acerca de una profesión espiritual, de una profesión que no se hacía solamente por vocación secular, sino que había en ella intrínseca una vocación que ya venía de manera innata dentro de él, que así como el profeta Jeremías decía que no quería hablar más de Dios, pero en su corazón había dentro de sus huesos un fuego que ardía y del cual él quería oponerse, pero que no podía evitarlo porque Dios era más fuerte que él mismo. Y es esas las obras que Dios quiere que nosotros realicemos. Obras de las cuales el hombre no se dé cuenta, pero obras de las cuales Dios, que está latente las 24 horas con su ojo espiritual, viendo el actuar de cada uno de nosotros, obras que funcionen para favor y beneficio de nuestras vidas. ¿Cuáles son las obras que usted está realizando? ¿De qué manera usted se está moviendo en este actuar? ¿De qué manera usted está viviendo el Evangelio de Cristo? Déjeme decirle que pese a cualquier cosa que haya llegado a su vida, el Cristo de la gloria dice: bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Y Cristo es aquel que ha completado la obra, porque la obra redentora, la gracia de Dios que nos ha sido dada como don, como regalo, como beneficio, que nosotros no merecíamos, porque no había medio alguno en el cual nosotros pudiéramos nuevamente retomar nuestra condición, nuestra posición delante de los ojos de Dios. Pero hubo una obra de la cual Dios hizo uso. Hubo una obra de la cual aquel que dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré, porque veo cómo las generaciones se pierden a lo largo de la historia, cómo desde el principio de los tiempos, en todo el Antiguo Testamento, veo cómo las generaciones se pierden, porque hay demasiada perdición, hay demasiada muerte espiritual, hay demasiada muerte moral. Y todo ello en mi corazón me duele porque yo estoy acá. Pero heme aquí, Padre, porque yo dejaré mi trono, dejaré mis vestiduras glorificantes en la presencia tuya y retomaré una posición de siervo, retomaré una posición humana para que en el mismo género humano yo entonces pueda redimir al género, en el mismo género que él ha caído desde el principio de los tiempos. ¿Cuál es la vida que en nosotros está? El apóstol Santiago en el capítulo 2 y el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Las obras que nosotros debemos realizar tienen que llevar un elemento importante, y esa es la fe. Si nuestras obras no llevan la fe en sí, entonces las obras que nosotros realicemos, no nos equivoquemos. No pensemos que las obras sin fe llegarán a la presencia de Dios, porque Dios ya estableció un principio, y ese principio es inamovible. Ese principio no puede sacarse porque ya Dios lo estableció. Ese principio no viene a derogarse, porque es un principio sobre el cual nosotros debemos ajustarnos como hijos de Dios. Toda obra tiene que llevar como elemento principal la presencia de Dios. ¿Cuál es la obra que tú estás realizando? Estás quizá yendo a una casa ministerial y estás siendo generoso dentro de la casa ministerial, pero fuera de ella tú eres alguien que tiene un comportamiento completamente contrario a eso. Estarás tú quizá moviéndote en una sociedad pensando que eres muy generoso, muy benéfico, pero no has venido a los pies de Cristo para que las obras benéficas que tú realices tengan la trascendencia espiritual y lleguen a la presencia de Dios. En esta hora Dios te está invitando a que reflexiones acerca de tus obras. En esta hora Dios quiere que tú medites acerca de tus obras. ¿Será que tú tienes acepción de personas? ¿Será que tú tratas bien a unos y tratarás mal a otros? Cuando tú tratas mal a otros, aquel que has tratado bien simplemente no te cuenta. Porque aquel que creó los 10 mandamientos, si a uno de ellos nosotros le fallamos, es como que le falláramos a los 10 mandamientos. Y Dios en estos tiempos, en la filtración que Él está haciendo de su iglesia, Él está buscando cada vez más en depuración aquellos elementos que llenen el requisito. No importa si a la iglesia donde tú asistes quizá hayan 100, 200, 500, 1000, 10,000, el número que sea, pero ¿cuántos de ellos realmente se están moviendo en generosidad de Dios?
¿Cuántos de ellos se están moviendo bajo los principios de Dios? ¿Cuántos de ellos recibirán de lo que Cristo dijo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de nosotros estaremos caminando no con principios humanos? No porque querramos recibir una medalla de oro que nos será puesta, un certificado de reconocimiento por hombre alguno, que vea en nosotros quizá principios que quizá nos hagan aceptos para recibir cualquier condecoración. No. Seamos nosotros nulos acá en la tierra, pero seamos nosotros importantes en el reino, porque a eso nosotros hemos sido llamados. Seamos importantes en el reino y seamos difíciles de matar para el reino de las tinieblas, porque es a ellos que nosotros debemos provocarle todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. El reino de las tinieblas tiene que sucumbir, porque cada vez que un hijo de Dios habla de su palabra, cada vez que un hijo de Dios habla con autoridad del poder de Dios puesto en sus labios, hablando la palabra viva que la ha dejado establecida, el reino de las tinieblas tiene que temblar, tiene que sucumbir, porque las almas tienen que tornar y el espíritu que Dios ha puesto en ellos tiene que tornar y manifestar la presencia del Dios vivo, aquel que yo vengo a predicar en esta hora, aquel Cristo de vida del cual yo vengo a hablar en esta hora, aquel Cristo restaurador, aquel Cristo del cual enjuiciaba a todos aquellos religiosos que miraban en su obrar, aquellos que quitaban lo poco que quedaba a las viudas, porque habían sentado un principio religioso que era nulo delante de la presencia de Dios. Líbrenos, Dios, de seguir esos principios, porque hemos sido llamados para hacer obras en Cristo, obras que trasciendan a la presencia de Dios, obras que estén siendo contadas en el libro contable de Dios, obras que no se esperen en el bendito día en el que en el tribunal de Cristo los galardones nos sean entregados. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué obras tú estás haciendo a beneficio del reino? ¿Cuáles son las obras que te llevarás cuando Dios te llame a su presencia? Te invito a que reflexiones. Y si no lo has hecho, que hagas de las obras que estás realizando aceptas delante de Dios, y que no sean obras muertas, sino que sean obras vivas, porque no vivimos por obras, sino por gracia, porque ya la obra redentora de Dios ha sido hecha a través de la gracia en Cristo Jesús. Te bendigo, te amo en Cristo, acá en Reino Unido Centro de Adoración. Dios está llevando la palabra en estos tiempos para que las almas que aún no han llegado a su presencia sean contadas y su espíritu sea tornado al Espíritu de Dios para que le dé testimonio que son también hijos de Dios. Te bendigo, te amo en Cristo, y acá tienes hermanos y amigos que velan por ti y piden a Dios por la vida tuya y la de tu familia. Amén.